Bueno, hoy estamos de nuevo en el blog y tenemos en esta ocasión a Ignacio Sánchez de Mora Andrés, que es un ingeniero de caminos, canales y puertos, que además es el director de la Asociación Empresarial de Consultores de Andalucía y sobre todo está hoy aquí también porque es realmente una persona de una gran cultura y que nos va a hablar del transporte en ultramar. Así que lo primero que quiero es que, Ignacio, que te presentes a ti mismo y a tu asociación. Pues muchas gracias, Julián, por tu invitación al blog. Y bueno, como ha dicho, pues me dedico profesionalmente a la Asociación de Empresas de Ingeniería en Andalucía, asociación que cumple 25 años, justo este año, 2019, y que abarca y engloba a todas las ramas de la ingeniería, ¿no? Actualmente tenemos a 32 empresas, entre las que está la tuya, y de alguna manera pues hay presencia en todo el territorio andaluz. Hay algunas empresas que están internacionalizadas, pero van cubriendo todos los campos de la ingeniería. En cuanto a mí, previamente, pues yo me dediqué a la construcción. Estuve trabajando tanto en Sando como en ADMI, como jefe de obra, y posteriormente en temas de medio ambiente trabajé para el gobierno de Aragón como subdirector de una empresa pública de 1000 empleados en temas precisamente de concesiones, pero no de transporte, sino medioambientales, en tratamiento de aguas residuales. Y desde hace 8 años, hace justo ahora, estoy ya como presidente de ASICA. Pues fíjate que la primera pregunta que te iba a hacer era directamente sobre el transporte de ultramar, pero antes se me ha ocurrido ahora una pregunta sobre y esa internacionalización de las consultoras andaluzas. ¿Nos hemos conseguido internacionalizar? Pues sí, en gran medida de estas 32 empresas, a día de hoy 15 están fuera, ¿no? Si bien es cierto que internacionalizarse pues bien requiere tamaño por un lado o especialización por otro, ¿no? O la mezcla de ambas. Lo que es cierto es que después de 7 años de ausencia de mercado interno, pues las empresas han debido salir más que por devoción, casi por obligación, ¿no? Y es cierto que hay casos de éxito fundamentalmente en América Latina, ¿no? Pero bueno, hay alguna en Oriente Medio. Sí, ha habido una transformación. También es cierto que aquí veníamos de un ciclo inversor muy fuerte y al final pues las empresas han tenido que adaptarse. Efectivamente. Más o menos lo hemos conseguido algunos que otros. Y precisamente de América Latina vamos a hablar, ¿no? De ese mercado tan cercano para España en general y en particular para Andalucía. Además en nuestro blog pues tenemos tantos seguidores de un lado como de otro. Entonces justo vamos a hablar del transporte en ultramar, ¿no? ¿Nos puedes hacer una pequeña introducción primero histórica sobre el tema? Sí, claro. Bueno, el transporte como tal pues empieza casi desde aquí, ¿no? Desde donde estamos hoy, en Sevilla, ¿no? Porque es a raíz del descubrimiento de América, salida desde Cabo de Palos, ¿no? Cuando pues se empiezan a crear una serie de rutas comerciales y la posterior conquista de todo el territorio americano y colonización, ¿no? De alguna manera. Entonces eso va creando un intercambio primero marítimo, pero posteriormente terrestre y también en mucha medida a través de fluvial, ¿no? A través de los canales de navegación que desde el primer momento se muestran como el medio de transporte más eficiente, ¿no? En el sentido de que cuando los españoles llegamos a América, pues prácticamente no existían los caminos carreteros, ¿no? Todo eran transportes, eran caminos denominados de arria, ¿no? Que eran bien para peatones o bien para mulas, ¿no? Que de alguna manera hacían un transporte poco eficiente, ¿no?
sin embargo, pues con el tiempo, curiosamente, un fraile, el que fue finalmente un fraile, Sebastián de Aparicio, pues que sabía construir carretas, ¿no? En América crea como una empresa de carretas, y eso hace que en Nueva España, para la Plata de Guanajuato y demás, de Zacatecas, pues se cree una empresa de construcción de carretas, y hace que los caminos se adapten a ese nuevo medio de transporte con su mejora, ¿no? Ya. Y hablando de esto, ha habido hace unos meses una exposición muy importante en el Archivo de Indias, aquí en Sevilla, precisamente sobre todo lo que es la ingeniería relacionada con América Latina, ¿no? España y América Latina. ¿Nos puedes contar un poco acerca de esa exposición antes de seguir con el resto de los temas y también contarnos por qué la asociación ha estado ahí? Por supuesto. Bueno, de hecho enlaza un poco con la pregunta anterior, ¿no? La exposición, como bien dice Julián, ha sido este año, desde mayo hasta septiembre, y se ha titulado Cuatro siglos de ingeniería española en ultramar, cubriendo el intervalo o el periodo de tiempo entre el siglo XVI y el siglo XIX, ¿no? Pues desde esa primera entrada de los españoles en América hasta el final, digamos, de lo que eran las provincias de ultramar, incluyendo no solo América Latina, sino a Filipinas también, ¿no? ¿El por qué? Pues porque de alguna manera la asociación, ASICA, ha tenido la oportunidad de promocionar esta exposición junto al Ministerio de Cultura, poderla realizar en el Archivo General de Indias, que es Patrimonio de la Humanidad, y nosotros queríamos mostrar pues que el acervo tecnológico y del conocimiento español viene desde el siglo XVI, ¿no? Entonces, muchas veces, quizá en el imaginario colectivo, tenemos el pensamiento de que la ingeniería española se ha internacionalizado a raíz de la ampliación del Canal de Panamá, pero hay una cédula de 1534 en la cual Felipe II dice: hágase un canal en Panamá, ¿no? Y sí que había un liderazgo tecnológico que fue mundial prácticamente, sobre todo en los siglos XVI y XVII, que es poco conocido, ¿no? Entonces, por un lado queríamos poner a la ingeniería en la sociedad como valor de esa construcción del territorio, del diseño, del conocimiento, y también desde un punto de vista empresarial ayudar a nuestras empresas a mejorar su prestigio en esa internacionalización. Y que se les reconozca, ¿no? Y que se reconozca, efectivamente, que se reconozca. En esa línea, ¿has avanzado algún gran desafío como era el Canal de Panamá? Pero ¿podrías contarnos algo de los grandes retos que tenían que superar en el tema del transporte en aquellos tiempos, en el siglo XVI, siglo XVII, que habría muchos? Y como consecuencia a lo mejor ya puedes ir avanzando algunas innovaciones que se produjeron en aquellos tiempos para poder vencerlos. Vale, pues el primer gran reto fue lo que algunos autores hablan de desbrozar el territorio, ¿no? O sea, había que hacer un reconocimiento de un territorio que era ingente, de alguna manera, del que se tomó posesión de una manera muy rápida, ¿no? En pocos decenas de años, pues el Imperio Español había aumentado de una manera tremenda, ¿no? Y había que hacer toda esa, que fueron lo que se llamaron las relaciones geográficas, ese reconocimiento y levantamiento cartográfico de todo el territorio, ¿no? Con toda la dificultad logística de cómo abastecer a esa red de ciudades que se estaba fundando, ¿no? Y se estaba articulando de alguna manera, ¿no? Hablamos de que se fundaron hasta 300 ciudades, ¿no? Entre América Latina y Filipinas, ¿no? Entonces, los grandes, yo creo que el reto fundamental era poder articular de alguna manera todo ese territorio, en gran parte movido por que era todo el transporte por
sistemas mineros, ¿no? De plata, fundamentalmente, en un flujo doble, ¿no? De ida y de vuelta, porque no podemos perder de vista que el azogue que era necesario para fabricar la plata o para mejorar la plata venía de la península y en los centros mineros a los que había que transportar ese azogue, pues luego posteriormente, una vez mejorada esa calidad de la plata, volvía a España en un transporte desde el primer momento intermodal, ¿no? Porque utilizábamos las naos o galeones para ir y venir, y posteriormente eso se pasaba a carretas, ¿no? Y digamos que había nodos de transporte desde el primer momento fundamentales, ¿no? Como fueron La Habana, como fue Veracruz, como fue Callao, y alrededor de esos nodos, pues de alguna manera también se articuló todo el territorio, ¿no? Y para esos grandes retos me está encantando, porque además estás nombrando sitios como La Habana, Callao, has nombrado antes también Guanajuato, y luego el tema de las platas, que es un poco de Potosí, Sí, todo eso que lo conozco muy bien, ¿no? Sí. Entonces, pero ahora, para esos grandes retos, ¿cuáles fueron alguna gran innovación espectacular que se dio en aquel siglo, ¿no? Que pudieras destacar? Pues, por ejemplo, en puentes, hay que decir, desde el primer momento, y así se ha hecho en la exposición, que ya existía también una ingeniería prehispánica, ¿no? Que era, fundamentalmente, digamos que sería destacable en el sur, en toda la zona de Perú, de los incas, por decirlo de alguna manera, eran muy buenos construyendo puentes, ¿no? Unos puentes colgantes, ¿no? Pero esos puentes tenían el problema, que siguen haciendo, que se llaman de bejucos, y los hacen a base de cáñamos y de lianas y de tal, pero tenían el problema de la durabilidad, ¿no? Entonces, una innovación que se introduce desde la parte de la península es los eslabones de hierro o de madera, ¿no? Inicialmente de madera, luego son de hierro. Entonces, estos puentes dotaban de mayor durabilidad esas cadenas a las estructuras, y se consiguieron modelos mixtos, digamos, podríamos decir, entre lo que era la tecnología autóctona y la tecnología que venía de Europa, que mejoraba bastante la estructura, ¿no? Interesante. ¿Y alguna obra singular que quieras destacar de la ingeniería relacionada, pues, preferentemente con el transporte, que te singular? Bueno, así? Pues probablemente el camino de tierra adentro, ¿no? Era un camino que iba desde México hasta Santa Fe. Estamos hablando de más de 2.500 kilómetros, y se articuló perfectamente, no solo para su mantenimiento, sino también para su defensa de todo lo que eran la zona del actual Estados Unidos, ¿no? De tribus que de alguna manera, pues, que querían asaltar lo que eran los convoyes de mercancías o de plata, y fue todo, pues, fue una gran ruta comercial, ¿no? Que articulaba, pues, todo lo que era esa salida de la plata de Nueva España, ¿no? Y que de alguna manera también pone de manifiesto una presencia española fundamental en lo que sería el sur de los Estados Unidos de América actuales. Otro hecho que es poco conocido, ¿no? Otra infraestructura desde el punto de vista del transporte importantísima fue el canal del río Magdalena, que comunicaba Santa Marta con Cartagena de Indias, ¿no? En Colombia, una vía de comunicación interior que, si bien muchos tramos eran del propio río, estamos hablando de un canal de 1.000 kilómetros, ¿no? La propia configuración de la carrera de Indias, ¿no? De las flotas de la carrera de Indias, pues fue una innovación en sí mismo, porque España es la primera armada que de alguna manera organiza convoyes que viajan todas las naos juntas, ¿no? Organizados y de alguna manera también defendidos, ¿no? por
nave capitana y la almiranta que iban abriendo y cerrando la carrera de Indias en sí, ¿no? Casi fueron los precursores de las autopistas del mar que se hablan ahora. Efectivamente. Y luego has comentado en algún momento sobre el tema de la red de ciudades, y como nosotros siempre pensamos en la movilidad y el urbanismo como binomio inseparable, ¿qué nos puedes contar un poco de las ciudades? ¿Cómo se configuraron y dónde preferentemente se ubicaban? Ya, pues lo primero que deberíamos destacar es que todo el proceso de fundación y donde se elegían los emplazamientos fue muy ordenado y atendiendo a una serie de ordenanzas que es el propio Felipe II el que las promulga y de alguna manera pues no eran la configuración de la ciudad no era al azar, el modelo era la cuadrícula con una plaza central en torno a la cual se creaban los edificios públicos o más singulares, ¿no? Y a partir de ahí pues todo se construía en base a un modelo pues bastante ordenado y configurado. En cuanto al lugar en sí pues bueno, había varios motivos, ¿no? Centros de producción minera o bien de cacao o de tabaco, porque hubo varias industrias muy pujantes, ¿no? Dentro de lo que era toda la organización de esa España ampliada, porque debemos decir que la consideración de esos territorios desde todo punto de vista era una extensión de la península, ¿no? O sea, que a todos los efectos eran considerados como parte del mismo país, ¿no? Y luego otros motivos, pues motivos de defensa también, de defensa del territorio, que fue otro de los grandes problemas que fue teniendo España, los ataques ingleses, franceses, holandeses, sobre todo en el siglo XVII. Y en las zonas portuarias, ¿no? En las zonas costeras. Y en las zonas portuarias, pues eso poco a poco y fue creando plazas de defensa muy importantes, como fueron La Habana, como fue Veracruz, con San Juan de Ulúa, el propio Portobelo, en la zona del Istmo de Panamá. Digamos que obedece a varias razones, ¿no? la fundación de una determinada ciudad, ¿no? Perfecto. Bueno, pues hemos tenido aquí un momento, siempre se nos acaba el tiempo, habría muchísimo que hablar, nos podría contar seguro muchísimas cosas. Yo, como siempre, voy a terminar con una pequeña reflexión. Bueno, lo primero es que hemos hablado de nuestras consultoras andaluzas, a mí no me queda más remedio que remarcarlo, porque así lo soy, ¿no? Y que hemos conseguido internacionalizarnos y luchar, y que somos una ingeniería que yo creo que vale la pena. Eso lo primero. Luego hemos hablado, como siempre, de que hay un tema muy relacionado de redes de ciudades y del transporte, ¿no? Que todo está muy ligado, y eso, como siempre, también queremos indicarlo. Y luego me ha gustado una cuestión muy importante, y es ese reto de hacer la simbiosis entre la ingeniería autóctona y la ingeniería importada desde Europa a América Latina, que me ha parecido especialmente interesante. Y bueno, pues nada, yo te agradezco muchísimo que hayas venido. Yo estuve precisamente si mal no recuerdo, en el verano, asistiendo a un recorrido que nos ilustraste a unos cuantos ingenieros por allí, por el Archivo de Indias. Archivo de Indias, que es un sitio en Sevilla que recomiendo a todos nuestros seguidores, porque vale la pena, como todo el entorno del centro histórico de Sevilla, y que me encantó. Y no sé si quieres terminar diciendo alguna cosa más para todos nuestros seguidores. Bueno, pues añadir que la exposición ha tenido 73.000 visitas, que para ser una exposición sobre ingeniería pues podemos considerar un éxito, y que recientemente la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo lo ha incluido en su catálogo cultural, y es bastante probable que itinere, ¿no? Pues a ver si podemos verla en ultramar, ¿no? Que en el fondo es su lugar, ¿no? Tanto en América Latina como en Filipinas. Y agradecerte muchísimo la oportunidad, felicitarte por la divulgación de todos los temas de transporte, que nos hace falta
comunicar, creo que en eso coincidimos y bueno, muy agradecido y a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Ignacio. Y gracias a todos por escucharnos. Hasta la próxima.